comenzamos la lección divina. Llevamos con esta 19 sesiones. Sí, y el próximo martes, si Dios quiere, tendremos la número 20, con lo que finalizamos la lección de este año. Y en esta lección vamos a leer, escuchar el texto que corresponde al domingo cuarto de Cuaresma, y que es Juan 3, 14, 21. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y en esta lección siempre tenemos presente a algunas personas, pero hoy vamos a tener presente a Javier. Javier es uno que ha vivido en el Carmen muchos años y que está muy grave en el hospital. También vamos a tener presente a Luis Argüello. ¿Suena este nombre? Luis Argüello, que ha sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal. Luis Argüello. Tenemos presente porque es el hermano que nos preside a la iglesia que está en España. Y después quiero también tener presente a uno que no sé si os suena, un tal Navalny. ¿Navalny os suena? ¿A nadie le suena Navalny? A la Charo dice que sí. Navalny era un opositor al régimen de Rusia. Navalny, bueno, entonces este ha sido asesinado en estos días, y en este momento pues hay muchísima gente de Rusia que está celebrando, llevando flores. Bueno, su madre, su mujer han hablado, Navalny. Bueno, entonces os leo algo que me ha enviado Maribel esta mañana y que me parece muy hermoso, a mí me ha emocionado. Dice así: durante la farsa, porque realmente era una farsa, el juicio al que fue sometido, Navalny explicó ante el tribunal cuál era su motor más profundo para hacer lo que estaba haciendo y que le llevaría a la muerte. Estas fueron sus palabras. Si quiere, le dice al juez, si quiere, le hablo de Dios y la salvación. Elevaré al máximo la voz de mi corazón roto. El hecho es que soy cristiano, lo que normalmente me pone como foco de burla en la Fundación Anticorrupción, porque la mayoría de nuestra gente es atea, y yo también fui ateo, un ateo bastante militante. Pero ahora soy creyente, y eso me ayuda mucho a elegir mis acciones, porque todo se vuelve mucho, mucho más fácil. Tengo menos incertidumbre, porque hay un libro, la Biblia, en el que en general está escrito más o menos claramente qué decisión tomar. Por supuesto, no siempre es fácil seguir ese libro, pero lo estoy intentando. Navalny proclamó ante el juez cuál era el pasaje del Evangelio que le guiaba en esos momentos de represión y de estar al borde de su asesinato. Y el texto es este: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y añadió: siempre he pensado que esa bienaventuranza en particular es más o menos lo que ha guiado mi acción. Y siguió: no me arrepiento de haber regresado ni de lo que estoy haciendo. Está bien, hice lo correcto. En este momento difícil hice lo que me pedía la bienaventuranza y no traicioné lo que Dios nos dice.
Somos un país muy infeliz. No basta con que Rusia sea libre. Rusia también debería ser feliz. Bueno, como sabéis, pudo permanecer fuera de Rusia, pero decidió volver a Rusia, fue apresado, ha estado en la cárcel mucho tiempo y finalmente lo han asesinado. Navalny, que nos recuerda, a mí me recuerda, y creo que a todos, nos recuerda a Jesús, que pudiendo evadirse de la muerte, decidió ir a Jerusalén para enfrentarse con los que le sometieron también a un juicio que era una burla. Navalny es un mártir de este tiempo, de este momento, que creo que nos anima mucho a seguir el camino de Jesús. Y por eso lo hemos recordado. Oiréis hablar más de este hermano nuestro, pero realmente sus palabras son preciosas. Navalny. Bueno, y con estas personas que hemos recordado, Javier, Luis Argüello, elegido presidente de la Conferencia Episcopal, y Navalny, pues invocamos al Espíritu. Y recordamos una cosa para invocar al Espíritu, y es que la cruz es la prueba de que le importamos a Dios. El Espíritu nos invita a mirar la cruz, porque en la cruz descubrimos que le importamos a Dios, que somos importantes para Dios. Y cantamos al Espíritu. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu. La cruz es la prueba de que le importamos a Dios. Y para motivar nuestro corazón, para poder escuchar esta palabra, vamos a recordar 3 textos. El primero es muy breve y dice así: amar a alguien es decirle, tú no morirás jamás. Amar a alguien de verdad es decirle, tú no morirás jamás. La segunda es de una mujer que también fue a la muerte para dar la vida, llamada Edith Stein. Edith Stein, una mujer fuera de serie. Y esta decía: quien medita incesantemente los evangelios y se adentra con alma amorosa en las obras y palabras de Cristo, éstas se transforman en parte de sí mismo, en una fuerza viva que actúa continuamente en él. Bueno, precioso también. Es decir, que esto que hacemos con la lección, este rumiar la palabra, hace que la palabra se transforme en parte de nosotros mismos. De tal manera que después de haber escuchado muchas veces la palabra, si alguien nos preguntara, ¿y tú quién eres?, podríamos decir, yo soy lo que la palabra ha hecho en mí. Así dice esta mujer, que ojalá que pronto sea declarada doctora de la Iglesia, una gran mujer, judía, después cristiana, católica, después monja carmelita y mártir en Auschwitz. Y la tercera es una frase del Papa Francisco, que con una gran sencillez da en el clavo. Y dice el Papa Francisco: el Evangelio es el mensaje más hermoso que tiene este mundo. También no lo dice uno de nosotros que tiene una parroquia pequeñita alrededor, sino que lo dice el Papa en un Twitter ante todo el mundo, ¿verdad? El Evangelio es el mensaje más hermoso
que tiene este mundo. No sé si estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? El más hermoso que tiene este mundo, el Evangelio. Por eso, nuestra hermana Santa Teresita, en el hábito se hizo un bolsillo, una especie de bolsillito, para llevar siempre el Evangelio junto a su corazón. Porque realmente la palabra, el Evangelio, es lo más hermoso que podemos encontrar. Bien, y decimos algo también del contexto para entrar en el texto. Y nos encontramos con un texto, Juan 3, 14, 21, que es la segunda parte del diálogo que tiene Nicodemo con Jesús. Nicodemo, ya sabéis, Nicodemo era un sabio, sabía muchísimo, pero de noche se acercó para tener un encuentro con Jesús. Y en este sabio de Israel se encendió la luz en este diálogo. Bueno, pues esto que vamos a escuchar es la segunda parte del diálogo que tiene Nicodemo con Jesús. Un diálogo precioso que nos narra el Evangelio de Juan. Y Juan, con una mirada contemplativa, ya sabéis que Juan es el Evangelio contemplativo, el Evangelio que al final de la vida de Jesús se recostará Juan, el discípulo amado, en el pecho de Jesús como para hacer suyas las palabras, los sentimientos de Jesús. Bueno, pues Juan, el discípulo contemplativo, el que tiene una mirada contemplativa, nos presenta en este texto a un Dios que solo sabe amar. Nos presenta a Dios como un amante que solo sabe amar. Solo sabe amar. Y podríamos también decir, como decía un gran teólogo, solo amor es digno de fe. Si nosotros nos ratificamos en nuestro ser cristiano, en el bautismo que un día recibimos, es por esto, porque solo el amor es digno de fe. Solo merece la pena para creer en el amor, porque el amor es lo más grande, es todo. Solo el amor es digno de fe. Bien, y dicho esto, pues vamos a escuchar la palabra que, en ausencia de Dionisio, que es el que normalmente proclama la palabra, nos va a leer Charo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, agradecemos mucho a Charo que nos lea la palabra, que como hace el sembrador, siembra la semilla.
el que lee la palabra hace un ministerio, un servicio precioso, que es sembrar la palabra en los corazones. Bien, vamos a comentar brevemente algunas cosas. Dice el texto, en aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo. Bueno, por tanto, ya hemos dicho que está dialogando Jesús con Nicodemo. Nicodemo no entiende todo, como nos pasa a nosotros, pero tiene un tú a tú con Jesús muy importante en su vida. Todos nosotros, toda la gente, toda la humanidad tiene deseos de eternidad. ¿No os parece esto? Deseos de eternidad. De hecho, procuramos por todos los medios buscar la salud, con un deseo de a ver si podemos vivir en vez de estos años un poquito más y un poquito más. Sabemos que todo tiene un final, pero el deseo de eternidad lo tenemos muy presente y creo que se manifiesta este deseo de eternidad en cómo, con qué pasión, con qué determinación buscamos a los médicos procurando la salud. Esto más o menos nos pasa a todos. Deseamos la eternidad, pero no podemos nosotros darnos esta vida eterna. No podemos. Y entonces, este texto que vamos a escuchar nos habla de la conexión entre el don de Dios que da la vida y la fe, que es nuestra tarea, que consiste en recibir esa vida que se nos da. El bautismo es un don de Dios, nos da la vida, pero también una tarea para comprometernos nosotros con ese don, para hacerlo nuestro, para que de una noción se convierta en una convicción profunda. Entonces, una conexión entre el amor y la tarea. Todo el que cree en Jesús ha nacido de Dios. Si queremos vivir eternamente, debemos creer en aquel que es la vida, acudir a beber de su fuente y creer en el amor que nos tiene, porque precisamente lo que Dios quiere no es que vivamos con este miedo a la muerte, sino que vivamos intensamente la vida. Vivir la vida con un miedo, con una angustia, buscando por todos los medios qué médico nos puede curar. Bueno, pues esto está bien porque es humano, pero para vivir intensamente la vida necesitamos el encuentro con Jesús. Dice, lo mismo que Moisés, dice el texto, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Bueno, en el Evangelio de Juan, como para todos los judíos, también para nosotros, pero sobre todo para los judíos, Moisés era alguien muy importante. El otro día vimos que se aparecen en el monte dos personajes, uno Moisés y el otro Elías, es decir, la ley y los profetas. Bueno, entonces se alude a Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Moisés, en nombre de Yahvé, el libertador, saca a todo el pueblo de Israel de Egipto. Bueno, con forcejeos, porque él dice, pero ¿cómo voy a hablar yo al faraón si soy tartamudo? Pero con la fuerza de Dios el pueblo sale y se libera de Egipto. Bien, pero en el desierto, en el camino, empiezan a desconfiar. La desconfianza es la picadura de la serpiente. Cuando la serpiente nos pica y empieza a entrarnos la desconfianza, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿qué hará Moisés
por indicación de Yahvé? Pues elevar un mástil con la serpiente para que todo el que mire la serpiente sea curado. Entonces aparece el pueblo caminando por el desierto con quejas, con desconfianza, con preguntas: ¿por qué nos has tenido que sacar de Egipto cuando allí teníamos cebollas y ajos y pepinos y tomates y resulta que ahora no tenemos nada? Vamos a morir de sed y de hambre en el desierto. Bueno, esta es la mordedura de la serpiente, la desconfianza y la queja. Y todo el que miraba el estandarte con la serpiente era curado. Pero esta serpiente levantada en el estandarte simboliza y anuncia, ¿qué os parece que simboliza? La cruz de Jesús, la cruz de Jesús. De tal manera que la cruz sigue levantada. Han pasado siglos, pero la cruz sigue levantada para que todo el que lo mire quede salvado de la desconfianza, de la duda, de la incredulidad, de la queja. Y cuando miramos la cruz, porque la cruz está levantada, vemos, como dice San Juan de la Cruz, el pecho del amor muy lastimado, ¿verdad? No dice solo que un soldado le atravesó el pecho, sino el pecho del amor está muy lastimado. Está lastimado porque nos ha amado hasta el extremo. En la cruz, como decimos, descubrimos lo que le importamos a Dios. El amor de Dios tiene su cumbre en la cruz. Ahí descubrimos la misericordia, el amor. Por eso miramos al crucificado. El amor tiene su cumbre en la cruz. Pasamos adelante y dice: porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida. Fijaos en el por qué y en el para qué. Vamos a descubrir que ¿por qué aparece el crucificado en la cruz? Porque tanto amó Dios al mundo. ¿Y para qué aparece? Pues aparece para que nadie perezca. ¿Por qué y para qué? Para que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Lo que hace Dios es porque nos ama. Y lo que quiere es salvarnos a base de amor. Y nos ama de una manera que no nos podemos ni imaginar. Decimos así fácilmente: Dios nos ama, pero cuando alguien tiene la suerte en el espíritu de entender por qué está ahí en la cruz y por qué nos ama tanto, entonces eso es una maravilla, porque es un amor que no nos podemos ni imaginar. San Pablo, enamorado de Jesús, decía muchas veces él: me amó y se entregó por mí, porque tenemos que personalizar la cruz y tener un diálogo con la cruz cara a cara, como tuvo un diálogo Nicodemo con Jesús. Me amó y se entregó por mí. Jesús quiere salvarnos a base de amor. Nada le obliga a amar y sin embargo elige amar. Esto es también hermoso porque explica las vidas de mucha gente que eligen amar, que eligen dar la vida, incluso aunque las situaciones sean difíciles. Porque, por ejemplo, cualquier familia, en un momento se comunicaron el marido a la mujer y la mujer al marido el amor. Pero después, en la vida, surgen dificultades con los hijos o con otras cosas.
Entonces, nadie le obliga a amar, nadie obliga a amar a muchas personas. Sin embargo, eligen amar. Sin tener que amar, decía Santa Teresa, nos ama. Yo conozco las vidas de algunos de los que estáis aquí y amáis, elegís amar cada día. ¿Y cómo elegís amar? Pues visitando a los enfermos, estando atentos a los que están a nuestro lado, ¿verdad? Hemos recordado hoy a Javier, pero el otro día recordamos a Casilda, recordamos a Basi y a tanta gente. Entonces, elegimos amar, sin tener que amar, amamos. El compromiso de Dios es seguir amando. Y gracias a tanto amor, la historia, esta historia nuestra que a veces nos parece muy terrible, ¿verdad? Porque por todo lo que está pasando, de corrupción, de violencia, hasta hay amenazas de destrucción mundial, ¿verdad? Con la bomba atómica otra vez. Bueno, pues esta humanidad que a veces leemos con ojos críticos, porque nos da mucha pena que las cosas sean así, y que a veces incluso hacemos una lectura de la historia desde las ideologías políticas del momento. Bueno, pues cuando vivimos el amor que se nos ha manifestado en la cruz, podemos entender que la historia, con todo lo que tiene de dolor, de muerte, es una historia de salvación. Por eso otra mujer, que también murió en los campos de concentración, llamada Etty Hillesum, que merece la pena que leáis el diario de esta mujer. Etty Hillesum, ella vivía en los campos de concentración y decía: he visto 1000 muertes, he visto todo el horror que uno ni siquiera puede imaginar, pero a pesar de todo, la vida es bella. Esta era la forma mística con que a esta mujer se le asomaba la experiencia de Dios. Entonces, el evangelista contemplativo nos enseña que la cruz no es un instrumento de crueldad, seguramente de los mayores de aquel tiempo, ni es tampoco un abandono de Dios, como a veces pensamos, en el dolor y en la cruz Dios me ha abandonado, sino que ve la cruz Juan como la presencia del amor ilimitado de Dios, que no perdona a su Hijo para mostrarnos el amor. Quiere salvarnos a base de amor. Y nosotros, aunque no seamos fieles a este amor, experimentamos cómo este Dios sigue en Cristo abriéndonos los brazos y diciéndonos: siempre que quieras tendrás el camino abierto para experimentar el amor, para experimentar la vida y para experimentar la bondad y la ternura. Y sigue diciendo: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Otra vez aquí aparecen estos términos: ¿por qué y para qué? ¿Y cuál es el por qué? Que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Esto es fácil, ¿verdad? Cuando a nosotros en la convivencia diaria nos brota el juicio, incluso la condena interior. Pero Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Hay una corriente imparable de salvación, así como del templo de Dios salían fuentes de agua que iban aumentando y le llegaban primero a uno hasta el tobillo, después hasta la rodilla, después hasta la cintura, y después ya no podía ya más que nadar porque el agua les había cubierto. Pues lo mismo, este Dios que nos ama en la cruz de Jesús
pues nos desborda. Por eso el amor es un derroche, un derroche. Y es importante que aquí nos preguntemos qué imagen de Dios tenemos. Porque a veces podemos tener una imagen de Dios, del Dios que castiga, del Dios que nos envía enfermedades, del Dios que nos ocasiona desgracias. Y creer esto de Dios es una blasfemia, porque Dios es el Dios de la vida, es el Dios de la alegría. Por eso creer en Dios es llenarnos de gozo. El Dios de la dicha no envía todo esto para martirizarnos. Dios ama siempre y ama primero. Son palabras que surgen de este texto. Dios toma la iniciativa en el amor y no abandona nunca lo que ha escogido. Por eso uno puede venir a última hora de la tarde, puede venir y recibir el denario del amor, igual que lo han recibido los que han trabajado en la viña a primera hora. Dirá San Pablo a los romanos: la prueba de que Dios nos ama en Cristo, en la cruz, siendo nosotros todavía pecadores, es que murió por nosotros. Siendo pecadores, Él murió por nosotros. Entonces, este Cristo crucificado es, como os decía antes, el amante que solo sabe amar. Entender la vida cristiana de otra manera, pues es ir dando pasos de ciego. Lo importante es caer en la cuenta de esto. La prueba que murió por nosotros. Por eso, también ahora con Navalny, hay mucha gente que está llenando de flores y de velas las calles de Moscú, aun sabiendo que si esto han hecho con Navalny, lo pueden hacer con los seguidores de Navalny. Pero cuando Jesús da la vida en la cruz, el mundo se llena de flores, se llena de esperanza y se llena de alegría. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. El que cree, hemos dicho, no tiene miedo, adquiere libertad, va por la vida sin esconderse, manifestando el seguimiento de Jesús, como ha hecho este Navalny, que dice, como hemos leído, que levantó la voz para decir: soy cristiano. Bien, pues entonces el que cree en Él no será juzgado. Fijaos, el juicio no está al final de la vida. Es verdad que al final de la vida se nos examinará en el amor, pero también podemos entender que al final de cada día se nos va a examinar en el amor. No si hemos hecho muchas cosas, si hemos superado a los que teníamos al lado, si comparándonos con ellos hemos salido ganando, no. El juicio comienza ahora y consiste en aceptar este amor crucificado, un amor que ciertamente no merecemos. Por tanto, el sentido de la vida está en nuestras manos. Por parte de Dios no va a quedar nada por hacer para que vivamos una historia de amor. Nosotros, es cierto, podemos vivir al margen del amor, con historias de desamor, pero Dios nunca nos destierra de su corazón, siempre abre caminos de retorno y nos espera para que, como hizo el padre del hijo pródigo, llenarnos de besos, de abrazos y celebrar una fiesta con nosotros. Dios es el Dios de la dicha, el Dios de la alegría. Por eso podemos hacer una opción. Podemos ir a la luz o podemos encerrarnos en las tinieblas. Dios cuenta con nosotros para vivir el amor
y poder decir una frase preciosa que escribió San Juan de la Cruz, que de esto sabía un poquito y escribió maravillas, y San Juan de la Cruz dice que ya solo en amar es mi ejercicio. ¿No os parece precioso? Es decir, mi ejercicio, la gimnasia que nosotros hacemos a veces aquí, la gimnasia verdadera es vivir en el amor, que ya solo en amar es mi ejercicio. Esta es la opción por la luz. Y sigue el texto, dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. Entonces, elegir, mirar la cruz y descubrir en la cruz la luz y la verdad, mirar la cruz y descubrir el amor, es la opción, no solo una opción entre otras, sino que es la opción fundamental que podemos hacer en la vida. La pregunta sería, ¿prefiero o preferimos las tinieblas? ¿Nos tapamos los ojos para no ver la luz? ¿Miramos luces que al final no iluminan? ¿Y verdades que al final nos dejan tirados por los suelos? Una vez leí un texto de un escritor judío llamado Kafka, que escribió, entre otros, un libro que se llama El Castillo, y tiene ciertas connotaciones con el castillo o las moradas de Santa Teresa. El padre Tomás Álvarez hizo algún estudio comparando cómo es el castillo de Kafka, en el que según vamos entrando va creciéndonos la angustia, y el castillo de Teresa, en el que según vamos entrando va creciendo la luz, va creciendo la alegría y va creciendo la comunión. Bueno, pues este judío decía, Jesucristo es un abismo de luz. Fijaos esto, ¿no? Es un abismo de luz inmenso. Dice, y hay que taparse los ojos para no caer en ese abismo. Así hablaba a los judíos, ¿verdad? Nosotros esperamos que en algún momento este velo que impide a muchos encontrarse con este abismo de luz se rompa, se rasgue el velo y puedan descubrir. Pero él decía, Jesucristo es un abismo de luz y hay que taparse los ojos para no caer en ese abismo de luz. Bien, y terminamos con la última parte del texto que dice, en cambio el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Es decir, con esta valentía de Navalny, que no tiene miedo, ¿verdad?, de decir, de gritar esta verdad, y se acerca a la luz. Por tanto, lo que nosotros estamos invitados es a acercarnos a la luz. Esta semana, el día 8 y 9, se organizan aquí en Burgos lo que se llama 24 horas para el Señor. 24 horas para el Señor. Y se titula este 24 horas para el Señor, Caminemos en una vida nueva. No sé si habéis visto la propaganda, ¿verdad? 24 horas para el Señor. A nosotros la parroquia más cercana que nos toca, creo que es desde las 8 de la tarde del 8 hasta las 8 de la tarde del 9. La parroquia que nos toca más cerca, y seguramente iremos, es la parroquia de San Julián. Entonces ahí podemos acercarnos en algún momento para acercarnos a la luz, para acercarnos al amor y para sumergirnos en la vida de Dios. Quien se acerca a la cruz, locura de amor de Dios a la humanidad, percibe la luz y la verdad.
Quien se acerca a la cruz entiende la historia humana como un espacio de misericordia. Quien se acerca a la cruz percibe que Dios nunca pierde la esperanza en el mundo, ni en nosotros. Quien se acerca a la cruz elige amar, y cualquier situación es una oportunidad para obrar con los mismos sentimientos de Jesús. Quien se acerca a la cruz percibe que todo su obrar está hecho según el proyecto amoroso de Dios. Así se renueva nuestro bautismo. Así respondemos al amor, dejándonos amar y amando. Y acercarnos a la luz significa también acercarnos a los que necesitan ayuda. Y no hace falta tener unos prismáticos para descubrir que a nuestro ladito hay gente que necesita ayuda. Y no valen prisas ni que tengo que llevar a no sé dónde. Acercarnos a la luz es acercarnos a los que necesitan ayuda. Cuando nos acercamos a la cruz de Jesús, escuchamos unas palabras de Isabel de la Trinidad que nos dice: déjate amar, déjate amar. En los momentos orantes de estos días, mirando la cruz, podemos escuchar estas palabras: déjate amar, cree en el amor, acoge el amor. Bien, y hasta aquí el comentario breve de este texto del Evangelio de Juan 3, 14, 21, segunda parte del diálogo de Jesús con Nicodemo. Y como para meditar, pues tenemos, yo creo que en el texto hay mucha materia para meditar, para contemplar, pero las dos preguntas o las tres serían: ¿cómo vivo el amor de Dios? ¿Cómo vivo el amor que Dios me tiene? Sé que amor saca amor, el amor saca amor. ¿Cómo entiendo la atención amorosa? Vamos a tener la semana de espiritualidad, esta semana que viene no, la siguiente, vamos a tener la semana de espiritualidad aquí, en el salón, dedicada a la atención amorosa. La atención amorosa es que Dios siempre está pendiente de nosotros para amarnos, está en atención amorosa a nosotros. Y en nosotros, ¿cómo responder? Advirtiendo que Dios nos está amando de forma amorosa. Él está atento a nosotros, pero nosotros respondemos también dejándonos amar. Y esta advertencia amorosa al amor que Dios nos tiene, se traduce también en ir sembrando semillas de amor a nuestro alrededor. ¿Cómo oraremos la palabra? Pues primero se nos ocurre que podemos pedir perdón, porque a veces elegimos las tinieblas, a veces elegimos la tristeza y no elegimos la alegría, a veces elegimos la muerte y no elegimos la vida. El viernes de la semana de espiritualidad vamos a tener una celebración comunitaria de la penitencia. Es importante quizás pedir perdón por esto, que hemos elegido, que nos han fascinado las tinieblas y nos han dejado rotos por tierra. En segundo lugar, miramos a Jesús crucificado y le damos gracias por su amor. Me amó y se entregó por mí. Y Él ama no de cualquier manera, sino que ama, como decía también San Juan de la Cruz, con veras, con verdad, ama con verdad y de corazón, no ama solo para cubrir el expediente, ama con veras de amor. Por eso podemos cantar: por nuestro amor murió el Señor, en la cruz murió el Señor. Él nos mandó dar la vida como
como hermanos en señal de amor. Y en este Jesús, que es amor, es en quien creemos, porque solo el amor es digno de fe. Y para contar al mundo la nueva manera de vivir, pues yo creo que valdría, y cómo no, el texto de Navalny que hemos leído, pero también una frase de Santa Teresa que nos dice: haz lo que puedas, haz lo que es en ti y déjame tú hacer a mí. Dios quiere entrar en nosotros como un rayo de amor o un torrente de agua viva, pero nosotros tenemos que abrirle la puerta. Abrirle la puerta es aprender a recibir. No te inquietes por nada, déjame tú hacer a mí. Y también el Papa, cuando visitó Irak, el Papa Francisco, dice que lo que más le llamó la atención, lo que más le impactó, fue que una mujer que perdió a su hijo en los bombardeos dijo: perdón, yo los perdono. Esta palabra perdón, dice el Papa, la hemos perdido. Sabemos condenar a lo grande, yo el primero. Tenemos que perdonar. Esto fue lo que más me impactó, dice el Papa Francisco, perdonar de corazón. Bueno, y como os he dicho, esta semana que viene, no, la siguiente, tendremos aquí la semana que llamamos Semana de Espiritualidad, que se titula Atención amorosa. Precioso. Y el día 18 trataremos de la atención amorosa, un breve texto, una breve enseñanza, pero después testimonios y momentos de oración y cánticos y lectura de la palabra. El día 19 hablaremos de la libertad, el día 20 del silencio y el día 21 de la alegría. Y el 22, celebración del perdón en la Iglesia. Las otras sesiones aquí en el salón a las 8 de la tarde. No os olvidéis, por si queréis venir. Tú pues tendrás problema por la residencia, ¿verdad? Pero bueno, a las 8 va a ser, no a las 7 como tenemos ahora. Así que mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Muchas gracias a todos y buenas noches.